Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 8, le quiero compartir esta palabra, hermanos, y yo ruego a Dios de verdad poder compartírsela con el poder y la unción que se requiere para este tema tan importante. Dice Primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora no cierre su Biblia, porque yo voy a comenzar a hacer notar algunos puntos importantes de esos versículos que acabamos de leer. Pero quiero decirle que el tema que vamos a considerar esta tarde es la batalla de la fe. Así que hablemos de estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que podemos darnos cuenta es que el versículo 8 me está diciendo: sed sobrios y velad. Esto me dice a mí que debo estar atento porque estamos en guerra. ¿Sí? Esto está hablando a cada cristiano, está hablando a cada persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y escúcheme bien, no solamente a cada cristiano o no solamente a cada persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón, sino a toda la humanidad está en guerra. Es más, desde el día en que nacimos estamos en guerra. No importa si eres cristiano o no lo eres. Desde que una persona nace en este mundo, entra a una guerra donde Satanás, desde el momento en que esa persona nace en este mundo, Satanás quiere adueñarse de esa alma. Por eso aquí el escritor de San Pedro dice: sean sobrios. En otras palabras, estén alertas, estén listos, estén despiertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, en una guerra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que el cristianismo día con día es una guerra. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cada día nosotros estamos en guerra. Mire, hay países como Israel, que es un país que desde que fue anunciado o reconocido como país ante las Naciones Unidas, ese país, hermanos, vive cada año, cada día en alerta, ¿sí? Porque constantemente están en amenaza de guerra, ¿sí? Ha sido uno de los países que en su corta existencia ha tenido más guerras que otros países, ¿sí? Un país tan pequeño, sin embargo, cada día, cada vez está en amenaza de guerra, e Israel tiene que estar en alerta. Si hay alguien que está en alerta de guerra, ese es el país de Israel. ¿Sí? De hecho, tiene un sistema que les defiende 24 horas al día en contra de las amenazas de cualquier nación que los quiera atacar. Esa defensa de antimisiles que tiene Israel hace que todo el pueblo pueda estar en alerta. De hecho, Israel, hermanos, es uno de los pocos pueblos que tiene mandatorio el servicio militar para las mujeres. En México solamente los hombres es requerido que vayan a hacer su servicio militar. No sé si en El Salvador también los hombres son requeridos. En Venezuela también, pero no sé si las mujeres. Parece ser que Israel, también en El Salvador, Salvador es un país también que pasó por la guerra, pero Israel es un país, hermanos, que constantemente tiene que estar en alerta
y las mujeres son requeridas a conocer el manejo de las armas para poder defender a su país en caso de una guerra inminente o de un ataque de guerra. Esto se lo quiero decir porque es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Estemos atentos. Dice ahí, sed sobrios, hay que velar. ¿Por qué? Porque dice bien claro ahí que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces debemos estar en alerta. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está buscando nuestra destrucción. Estamos en medio de una batalla que los cristianos le conocemos como la batalla de la fe. ¿Sí? Hay un enemigo que está buscando nuestra destrucción. Y la Biblia identifica quién es nuestro enemigo. Hay alguien que está buscando tu vida para destruirla, joven. Hay alguien que está buscando tu vida para destruirla, señor que me escuchas, señorita que me escuchas. Hay alguien que está buscando tu vida como un león rugiente para devorarte o para destruirte. Y ese alguien o ese enemigo, dice la Escritura, que es el diablo, el enemigo de nuestras almas. Así que estamos en una batalla, por lo tanto tenemos que estar alertas. Cuando en Israel suena la alerta de misil o de ataque, escúcheme bien, ya todo mundo sabe qué hacer, porque han sido entrenados en la guerra, porque aún hasta los niños, aún en las escuelas, las mujeres, todo mundo está en alerta, han sido entrenados qué hacer cuando suena la alerta de ataque de misil. Todo mundo sabe. Pero si eso sucediera en países como en México o en países donde no hay alertas de guerra, donde la gente no está preparada, muchos de nosotros o muchas personas perecerían por no estar en alerta. Así que en esta batalla de la fe necesitamos nosotros estar alerta, porque hay un enemigo que está buscando nuestra destrucción. También la Biblia dice que no solamente tenemos que estar alertas, sino que el versículo 9 dice, al cual resistamos, dice ahí, al cual resistir firmes en la fe. Entonces esta es la otra recomendación que me da este versículo. Tenemos que resistir firmes en la fe en medio de esta batalla. Si quieres salir victorioso de esta pelea de fe, si quieres salir victorioso en medio de esta batalla de fe, tenemos que aprender a resistir firmes en la fe, porque va a ser nuestra fe la que el enemigo va a querer atacar, pero también va a ser nuestra fe la que nos va a dar la victoria. La Biblia dice que por la fe nosotros vencemos al mundo, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en nuestro Dios. Así que, hermanos, tenemos que aprender a resistir firmes en la fe en medio de esta batalla. Ahora, me llama la atención la última parte de este versículo, versículo 9, que dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, quiero hacer una recopilación de lo que le estoy diciendo. Estamos en una batalla de fe. Debemos estar alertas en medio de esta batalla. No solamente debemos estar alertas, sino que también debemos entender que el enemigo que está buscando nuestras vidas para destruirla no es cualquier enemigo. Es un enemigo que también tiene poder. Se llama Satanás. Aunque sabemos que él está vencido, sin embargo, debemos nosotros entender, como dijo el apóstol Pablo, no vamos a ignorar sus maquinaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este enemigo con el cual estamos luchando es un enemigo que tiene la habilidad de engañarnos. Tiene la habilidad de ser el padre de la mentira. Esa es su especialidad. La Biblia dice que este enemigo inclusive se puede hacer pasar como un amigo.
¿Por qué? Porque dice que Él se puede vestir como ángel de luz. Así que debemos estar por eso alertas. Así que no solamente nos dice eso, no solamente nos dice que debemos resistirle firmes en la fe, sino que también estos versículos nos están diciendo que debemos recordar algo. Debemos recordar que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, dice, en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Me está diciendo que yo debo recordar que los mismos ataques los sufren otros cristianos alrededor del mundo. En medio de esta batalla de fe, en medio de esta lucha de fe de la que nos está hablando aquí Pedro, debemos recordar que los padecimientos o los ataques que Satanás va a lanzar contra el pueblo de Dios van a ser los mismos en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿y cuáles son esos ataques? ¿Cuáles son esos padecimientos que se van sufriendo en otros cristianos alrededor del mundo? Bueno, esta tarde le voy a dar 5 áreas de ataque donde Satanás va a atacar en cualquier momento a cualquier ser humano y a cualquier, por qué no decirlo, cristiano. ¿Sí? Entonces, identifiquemos estos padecimientos, identifiquemos estos ataques, porque de seguro en cualquier momento de tu vida Satanás va a atacar cualquiera de estas 5 áreas. Así que, iglesia, por favor, pongamos mucha atención a estas 5 áreas de ataque. Se dice que cuando un ejército va a hacer la guerra contra otro ejército para poderlo destruir, para poder ganarle la guerra, ese ejército hace una estrategia de guerra antes de ir contra el otro ejército. Los estudian para poder entonces saber dónde deben atacarles y así vencerlos más rápidamente. Una de las cosas que en la guerra se ataca son las comunicaciones. Escuche bien. Cuando un enemigo puede saber lo que el otro enemigo está planeando, esa es una arma de guerra muy eficaz para poder ganar la guerra. Cuando puedes interceptar los mensajes que se está dando el enemigo o el ejército enemigo y tú puedes darte cuenta que ellos van a hacer esta movida o esta estrategia, entonces este ejército se prepara de anticipación o ataca antes que sea atacado. Pero esas son las comunicaciones, un ataque preciso. Pero cuando hablamos nosotros de la batalla de fe, cuando hablamos de la batalla espiritual que cada cristiano tiene, usted tiene que estar alerta, como le acabo de enseñar en la escritura. Debe estar atento porque va a haber 5 áreas que Satanás va a querer atacar en la vida de usted. 5 áreas. Tarde o temprano, vuelvo a repetir, recordemos que los mismos ataques, los mismos padecimientos los sufren otros cristianos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto viene a ser como un patrón de ataque. Esto viene a ser como una regla de ataque. Satanás va a atacar estas 5 áreas en tu vida tarde o temprano, y tú y yo debemos estar alertas para resistirlo en la fe. Primer área de ataque. Primer área de ataque. El ataque económico. Ahí está. Este es un ataque que tarde o temprano Satanás va a intentar contra tu vida. Si hay algo que al hombre le preocupa es su economía. Si hay algo que al hombre le preocupa es de qué va a vivir el día de mañana. Si hay algo que al hombre le preocupa es qué va a tener para comer. Si hay algo que al hombre le preocupa es si va a tener trabajo el día de mañana o no va a tener trabajo el día de mañana. Satanás conoce ese temor o esa inseguridad que a veces puede venir a nuestra vida. Y te quiero decir algo, uno de los padecimientos que va él a tratar que nosotros pasemos es la falta de economía. La falta
de dinero. Es triste decirlo, pero el dinero lo necesitamos para muchas cosas hoy en día. Sirve para todo, ¿verdad? Dice el escritor de Eclesiastés, aunque sabemos que no sirve para comprar la vida eterna, pero hablando materialmente, el dinero sirve para todo. El ataque económico va a ser uno de los ataques que Satanás tarde o temprano intentará contra nosotros. Ahora, a lo mejor, escúchame bien, a lo mejor ya él atacó en alguna de estas áreas tu vida. A lo mejor alguno de ustedes ya pasó por un ataque económico, donde llegan de repente y te despiden, donde de repente te dicen ya no hay más trabajo, donde de repente te dicen se acabó el negocio, donde de repente te dicen, ¿sabes qué? Ya no hay dinero. O de donde de repente te dicen, ¿sabes qué? La siembra no se dio. Ajá. Escuchábamos a un hermano en el campamento de varones, a uno de los pastores, cómo él con su papá habían sembrado y llegó una helada y arrasó con todos los sembradíos, no solamente de ellos, sino los sembradíos de toda la región. En un solo día, en un momento, todo se fue abajo. Ajá. Pero me gusta lo que le dijo este papá a este hombre, ¿verdad? Le dijo, hijo, lo vamos a volver a hacer. Vamos a levantarnos y vamos a volver a sembrar. Porque nosotros no somos, como dice la escritura, de los que retroceden. ¿Cuántos dicen amén? No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice la escritura. El ataque económico. Analizamos esto en la vida de Job. Job es nuestro modelo, porque Job, amado hermano, es un hombre que pasó precisamente por estos 5 padecimientos. Es un hombre que pasó por estos 5 ataques específicos que el diablo le lanzó. Y yo quiero que los veas en la vida de Job, porque Pedro me está diciendo los mismos ataques, los mismos padecimientos los vamos a sufrir todos alrededor del mundo. Así que no te sorprendas, por eso dice el mismo Pedro, no te sorprendas cuando venga el fuego de prueba. No te sorprendas cuando vengan estos ataques. No te sorprendas cuando vengan estos padecimientos a tu vida. No te sorprendas, ¿por qué? Porque se te está advirtiendo que estamos en medio de la batalla de la fe. La batalla es real, no es un cuento, no es una película, no, la batalla es real. El enemigo de nuestras almas no duerme, está buscando a quien devorar. Y uno de los primeros ataques que él lanza en contra de la gente que ha creído en Dios es el ataque a la economía. Veamos cómo lo hizo con Job. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Mire, esta es parte de la herencia de Dios, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Pero aparte de darle una herencia hermosa a través de sus hijos, Dios le había dado una herencia también económica. De tal manera que su hacienda o su riqueza dice que era ¿cuánto? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y dice que era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando la Biblia dice que él era más grande que todos los orientales, no está hablando de su estatura, está hablando de su poder económico, está hablando de su riqueza material, porque está hablando ahí de su hacienda, está hablando de lo que él tiene económicamente. Y mira, no tenemos el tiempo para analizar todas las cosas detalladamente, pero sí está diciendo que él era más rico, más poderoso
que toda la gente que vivía en el oriente. ¿Te imaginas eso? ¿Sí? Simplemente para que consideres qué tan rico era Job. Dice que tenía 3,000 camellos. Yo leía un poquito acerca de cuánto vendría a valer un camello de acuerdo a la economía. Hoy en día los camellos se han devaluado porque obviamente la tecnología ha avanzado. Hoy en día los árabes y la gente que viaja por las zonas áridas prefiere hacerlo en jeep, prefiere hacerlo en autos o en otros tipos de transporte que en camello. Hoy los camellos se han devaluado mucho, pero en aquel entonces un camello era de vital importancia. Se dice que un camello, si lo pensamos en la importancia que tenía antes y lo trasladamos a la economía de hoy, si los camellos fueran así de importantes, vendría a valer un camello entre 3,000 y 5,000 dólares. Escúcheme bien, y esto sin ponerle los cambios que le acabo de hablar. Entre 3,000 y 5,000 dólares. Aunque hoy en día usted puede comprar un camello, según algunos, por menos de 1,000 dólares, según el lugar donde lo compre y el estilo del camello y lo sano que esté el camello. Entonces vamos a ser un poquito realista. Supongamos, si lo queremos entender a nuestro día, si él tenía 3,000 camellos y en aquel entonces un camello equivalía a 3,000 o 5,000 dólares, vamos a ponerle ni 3,000 ni 5,000, vamos a ponerle 4,000 dólares a cada camello en aquel entonces. Él tenía 3,000 camellos. A 4,000 dólares, ¿cuánto es? 4 por 3, 12. Estamos hablando de ¿cuánto entonces? De 12 millones de dólares solamente en camellos. ¿Cómo ve? Ajá. Ahora vamos a decir, bueno, ok, los tiempos han cambiado. Vamos a dejar el camello a 1,000 dólares. ¿Le parece? Vamos a bajarnos mucho. El camello a 1,000 dólares. Si los ponemos a 1,000 dólares y él tenía 3,000 camellos, ¿cuántos dólares son hoy en día? 3 millones de dólares. Le pregunto algo. ¿A cuánto les gustaría que Dios le bendijera con los 12 millones del principio? Porque esta riqueza se la dio el Señor. A ver, repito otra vez para ver si se animan. ¿A cuánto les gustaría que el Señor les diera una hacienda así como a Job de 12 millones de dólares? Conforme a tu fe. Bueno, al menos la de 3 millones de dólares. ¿Verdad? Nos serviría mucho, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Ahora escuche, no vamos a hacerle la cuenta porque tenía camellos, tenía bueyes, tenía asnas, tenía yuntas, tenía muchísimos criados. Y escúchame bien, si él tenía todo este ganado, entonces tenía tierras para tener este ganado. ¿Sí o no? Y tú no metes 3,000 camellos en un acre, mi amado hermano. Entonces este hombre tenía dinero. Lo curioso es esto. Satanás, que anda buscando devorar nuestras vidas y hacer que perdamos nuestra fe, sabía que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y viene con Dios y le dice lo siguiente. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, Job 1:9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dígame una cosa, ¿quién le había dado esos 12 millones? Otra vez, ¿quién se los había dado? Porque dice que al trabajo de sus manos Dios le había dado bendición.
y por tanto sus bienes habían aumentado sobre la tierra. Hermano, yo creo que Dios puede bendecir el trabajo de nuestras manos. Yo creo que Dios puede darnos bienes en abundancia según sea su voluntad y según sea su propósito. Él no está peleado con la riqueza. Él está peleado con aquellos que aman la riqueza más que a Él. ¿Está oyendo esto? ¿Sí? Entonces a Job le dio riqueza en abundancia. Por eso Satanás, sabiendo que Job tenía un gran poder económico, Satanás dice: muy bien, voy a empezar por ahí y le voy a atacar sus finanzas. Y dice la escritura aquí, versículo 11: pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, a Dios $12 millones, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Amado hermano, sabemos nosotros que en un abrir y cerrar de ojos, este hombre que era millonario se quedó en la ruina. ¿Estamos? Le voy a decir algo. Dios es tan bueno que Él no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos nosotros resistir. Dice la Biblia que juntamente con la tentación va a dar la salida. ¿Sí? Pero algo sí te digo: si Dios permite que tú y yo perdamos algo, Él sabe porque Él sabe que tú y yo podemos mantenernos firmes a Él todavía. Por eso le dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tus manos. No le dijo: mira, nada más de los 12 quítale 6. Le dijo todo. Y sabes que a Satanás no le puedes dar poquito permiso, porque él se agarra todo. Y como Dios le dijo todo, dice: ok, me llevo los 3,000 camellos, que son 12 millones, me llevo las ovejas, me llevo todo. Y hasta los siervos los mataron. ¿Sí? Entonces se quedó en la ruina y se quedó sin ayuda que le pudiera otra vez ayudarse a levantar, porque eran sus siervos. Y en aquel entonces se necesitaba de gente para arar la tierra, para sembrar, para volver a cuidar de los animales. La gente que cuida animales, la gente que siembra, hermano, se va a dar cuenta y saben que ese trabajo para una persona es muchísimo. Siempre se necesita de ayuda. Y Job se había quedado sin dinero, y Job se había quedado sin ayuda. Ahora le digo algo: no te sorprenda cuando Satanás ataque tus finanzas. Lo va a intentar. Y es muy probable que Dios pueda darle permiso para que toque tus finanzas. Por eso el apóstol Pedro dijo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo alrededor del mundo en nuestros hermanos. Tú vas a escuchar a muchos pastores, a muchas personas dando testimonio que en algún momento de su vida pasaron por una crisis económica. ¿Por qué?
porque este es un modelo de ataque de Satanás. Si no has pasado por una crisis económica, no te quiero espantar, pero sí quiero que estés atento. Sí quiero que estés alerta, como dijo Pedro. Alerta, ¿por qué? Porque este Satanás va a intentar atacar tus finanzas también. Ahora, lo hermoso de esto, mi amado hermano, es que cuando Satanás venga a atacar nuestras finanzas, tú y yo tengamos en la mente la palabra de Dios, que dice que si Dios cuida de las aves, cuidará mejor de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le dijo a sus discípulos: ustedes valen más que las aves. ¿Sí o no? Así que si Dios tiene cuidado de las aves, va a tener cuidado de ti, mi amado hermano. Mira que las aves también pasan a veces por momentos difíciles, cuando vienen huracanes, cuando vienen momentos así y destruyen a veces la naturaleza. Las aves de momento tienen que emigrar de un lado para otro para poder seguir sobreviviendo, pero Dios tiene cuidado de ellas. Entonces, si Dios tiene cuidado de las aves, va a tener cuidado de ti. Eso me lo enseñó a mí Dios. En un tiempo del ministerio, cuando pasamos por una crisis difícil, yo recuerdo que estaba en casa, me habían corrido del trabajo que yo tenía, me corrieron de la noche a la mañana así por una calumnia, prácticamente fue una calumnia, ¿sí? Me dijeron que yo andaba de revoltoso. ¿Yo revoltoso? ¿Me conoce a mí de revoltoso? Nadie dijo no. Bueno, en fin, inexplicablemente, hermano, inexplicablemente me corrieron del trabajo. Sí, inexplicablemente, ¿verdad? Se levantó una rebambaramba en la congregación en aquella ocasión y se fue mucha gente. De la noche a la mañana estábamos en una crisis, con deudas encima y muchas otras cosas. Y yo, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me metí en oración, y cuando tú te metes en oración es cuando viene la fortaleza de lo alto. Estaba yo orando ahí. Y cuando yo estaba diciéndole: Señor, necesitamos provisión, necesito todo esto, necesito aquello. Mira, Padre, ya no tengo trabajo. Mira, Padre, ya se fueron los hermanos de la iglesia. Mira, Señor, estas deudas. Mira, Señor, todo esto. En ese momento, hermanos, un pajarito comenzó a cantar afuera de la casa donde yo estaba viviendo. Y empezó a cantar de una manera tan bonita, tan hermosa, que a mí me llamó la atención, ¿sí? Y en eso escucho la voz del Espíritu Santo que me dijo lo que le acabo de mencionar. Si yo cuido de las aves, ¿crees que no voy a cuidar de ti? Tú eres mi hijo, eres criatura mía y eres también mi siervo. Así que si ese pajarito que estás oyendo cantar tiene asegurada su comida, tiene asegurado su alimento, tú también lo tienes, porque yo soy tu proveedor. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento, hermanos, entró en mi fortaleza, entró en mí, mi fe que estaba batallando en esa batalla, se fortaleció. Me levanté y dije: Señor, hoy declaro una vez más que nunca me has dejado y nunca me dejarás. Aunque estoy pasando por un momento difícil, yo sé que tú eres mi proveedor. Hermanos, el Señor nos sacó adelante y hasta el día de hoy aquí estamos pudiendo, hermanos, disfrutar de las bendiciones del Señor, que cada día son más. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno. Amén. Ahora te digo algo, no te sorprenda entonces. Ahorita tú dices: ay, tengo un buen trabajo, tengo un buen salario, ay, todo está bien, todo aquello. Muy bien, tranquilo, tranquila, ¿verdad? Gózate, aprovecha. Pero date cuenta y está alerta que Satanás puede decir: bueno, es que te sirve y está contenta o está contento porque tiene un buen salario, tiene un buen trabajo, tiene un buen auto, tiene todo, tiene casa, tiene todo. ¿Por qué no me dejas quitarle un poquito? Y Dios le dijo a Satanás: quítale todo. Y aquel se lo quitó. Le pregunto yo: ¿seguiríamos amando si a Dios, si Satanás nos quita todo? Wow, qué palabra dije, ¿verdad? ¿Seguros? Amados hermanos,
Ataque económico. Segunda área de ataque. La segunda área de ataque va a ser el ataque emocional. ¿Por qué? Porque Job no solamente perdió todo, sino que perdió también la herencia espiritual que Dios le había dado a través de sus hijos. Los hijos que le habían nacido, que eran 7 hijos y 3 hijas, la Biblia dice que murieron el mismo día. Job 1:18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un gran viento del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente yo escapé para darte, dice, la noticia. Entonces Job se levantó y mire otra vez lo que le expliqué aquella ocasión, la señal de romper los vestidos. Siempre que una persona rompía sus vestidos era porque tenía dolor, era porque tenía vergüenza, era porque se sentía que había, por qué no decirlo, hasta pecado en algunas ocasiones. Es curioso que hoy en día romper los vestidos sea una moda, pero en aquel entonces esto era señal totalmente diferente. Era una señal de que tú estabas dolido, que estabas de luto, que tenías dolor, que había vergüenza en tu vida, ¿sí? Así que, hermano, no rompa sus vestidos, mejor rompa su corazón. Mejor rompa su corazón. La Biblia dice que al corazón quebrantado Dios no lo desprecia, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, que esté rasgado nuestro corazón, no nuestros vestidos, ¿sí? Entonces dice, entonces él se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y dice entonces que adoró. Qué ataque tan fuerte emocionalmente hablando para la vida de Job. Imagínate que sus hijos mueren el mismo día. Qué tremendo es esto, amado hermano. De verdad quisiera tener palabras para poder explicar este dolor. Y digo quisiera tener palabras porque yo soy padre y gracias a Dios no he pasado por el dolor de perder a un hijo. Estuvimos a punto de pasar por ese dolor con mi hija hace años atrás, ¿verdad? Hace 13 años más o menos, pero gracias a Dios el Señor nos la prestó. Pero aunque estuvo cerca de la muerte en 2 ocasiones, yo sentí ese dolor de padre de ver a un hijo tuyo casi agonizar. Yo pensaba y decía, Señor, todavía no puedo experimentar el dolor de lo que es perder a un hijo. ¿Qué sentirán las personas que pierden a sus hijos? Imagínate si las personas que pierden a sus hijos sienten un dolor tremendo. ¿Qué será cuando se pierden a todos en el mismo momento? Es triste esto, ¿no? Por eso yo le puse ahí que esto es un dolor que no tiene nombre. Perder a un hijo, amado hermanos, es un dolor que no tiene nombre. ¿Por qué? Porque cuando un hijo pierde a sus padres, a eso se le llama huérfano. Cuando un hijo pierde a sus padres o a un padre, o a sus padres, mejor dicho, ese niño se le llama huérfano. Cuando un esposo pierde a su esposa, se le llama viudo, o viceversa. Cuando una esposa pierde a su esposo porque su esposo muere, se le llama viuda. Eso tiene nombre. Pero cuando un padre pierde a sus hijos, ¿cómo se le llama? Yo le pregunto, ¿cómo se le llama eso? No hay nombre. No hay definición. Para el padre que pierde a sus hijos, no hay definición. ¿Y sabe por qué no hay definición? Porque se espera
que el que muera primero sea el padre y no los hijos. Se espera que los que mueran primero sean los padres y no los hijos, por la naturaleza humana. ¿Sí? Yo no esperaba 13 años atrás que mi hija de 4 años muriera primero que yo. No. Sin embargo, hay casos en los cuales los hijos mueren primero que los padres, y este fue el caso de Job. Sus hijos, no uno, todos los 7 hombres que le había dado y las 3 hijas, 10 de sus hijos, el mismo día mueren. ¿Te imaginas el dolor tremendo para este hombre? Este es un ataque, hermanos, emocional que muchos cristianos y muchas personas no estamos todavía quizá listos para poder soportarlo. Pero ¿sabes qué? Deberíamos estarlo. Deberíamos estarlo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Satanás pudiese tratar de atentar contra la vida de nuestros hijos, aunque sabemos que nuestros hijos están protegidos por Dios. De hecho, Job cada mañana se levantaba y adoraba y decía: en caso de que mis hijos hayan pecado, Señor, yo te ruego que los perdones, yo te ruego, Señor, que los guardes y los cuides. Job estaba siempre protegiendo a sus hijos. Pero cuando en el permiso de Dios, Dios dijo: ok, está bien, toca todo lo que tiene, respeta su vida. No se dijo: respeta la vida de los hijos. Por eso Satanás se tomó todo y agarró también la vida de los hijos. Te pregunté al principio, y perdóneme que sea muy directo, si perdiéramos todo lo económico, ¿seguiríamos adorando al Señor? La mayoría dijo que sí. Si perdiéramos a uno de nuestros hijos o al hijo más amado que tenemos, ¿seguiríamos adorando al Señor? Qué difícil es decir amén, ¿verdad? Pero es un ataque emocional que puede lanzar Satanás contra nosotros. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que día con día estar protegiendo a nuestros hijos en oración y enseñarles que ellos se guarden en el temor de Jehová, porque mientras ellos estén en el temor de Jehová, donde quiera que ellos vayan, el ángel de Jehová acampará a su alrededor y los va a defender. Porque si ellos no andan en el temor de Jehová, entonces van a abrir la puerta a Satanás, y Satanás está esperando solamente una oportunidad para destruir sus vidas. Yo no sé lo que es el dolor de perder a un hijo, pero sí sé lo que es ver a una madre que perdió a un hijo. Recuerdo hace unos años atrás cómo me tocó ver a mi mamá sufrir cuando mi hermano mayor que yo murió inesperadamente. Estábamos en casa nosotros jugando fútbol dentro de la casa. Estábamos en la cocina de la casa de mis padres jugando fútbol. Y es que cuando a uno le gusta el fútbol, uno juega donde quiera, ¿verdad? Y nos gustaba mucho el fútbol, y recuerdo que esa ocasión a mis hermanos más mayores que yo, porque yo era el menor de los 3 que estábamos jugando, se les ocurrió jugar fútbol dentro de la cocina de la casa. Y ahí estamos deshaciendo los gabinetes de mi mamá a balonazos, a pelotazos. Bueno, estábamos jugando, y resulta ser, amados hermanos, que en medio de ese juego de fútbol ahí, pues hubo ahí un altercado entre mis hermanos, ¿verdad? Y estaban ahí discutiendo y todo aquello, y se estaban aventando. Y recuerdo que después de estar ahí jugando, uno de ellos precisamente resbaló, se fue hacia atrás, ¿sí? Se golpeó la cabeza con uno de los muebles que estaban cerca y quedó inconsciente. Mi otro hermano no le hizo caso, solamente se salió de ahí y se fue. Y yo, cuando me di cuenta que mi hermano no se levantaba,
era un adolescente que tendría yo quizá unos 12 años. Me metí al cuarto donde estaba mi hermano tirado y lo quise levantar y le empecé a hablar. Hey, se llamaba él Marcelo. Marcelo, levántate. Y no, vi que estaba sudado nada más. Hey, levántate. Y no me respondía. Levántate. Y no me respondía. Le di una cachetada, no me respondía. Entonces agarré y lo empecé yo a tratar de levantar. Y le empecé a gritar a mi hermano y le dije, hey Mario, ven, porque Marcelo no reacciona. Bueno, hermanos, Marcelo no reaccionó. Lo pasamos a uno de los sillones que estaba ahí. Llamamos al médico, le hablé a mi hermano, el mayor de la familia. Él llegó, ya trajeron al médico, etcétera, etcétera. El médico checó a mi hermano y dijo, ¿sabe qué? Llévenselo rápido al hospital porque su hermano no tiene signos vitales. Lo que entendimos después es que el doctor no nos quiso decir que mi hermano ya había muerto. Realmente mandó traer la ambulancia solamente para tratar de consolarnos y darnos una esperanza. La ambulancia se lo llevó, pero mi hermano prácticamente iba muerto. Se fue la ambulancia, ¿verdad? Y nosotros estábamos ahí esperando que viniera mi mamá. Ya había llegado mi papá, ya habían llegado mis hermanos, ya habían llegado los vecinos por ahí. Teníamos una vecina también que cuidaba mucho de nosotros. Ya había llegado mucha gente, pero no había llegado mi mamá. Lo curioso de esto, amado hermanos, es que mi madre andaba donde usted menos se imagina. Mi madre andaba predicando la palabra de Dios. Andaba tocando puertas. Ella iba a un poblado cerca de Guerrero a evangelizar junto con otras hermanas. Y ella nunca se imaginaba que al andar evangelizando, al terminar de esa tarde, iba a llegar a su casa y lo único que iba a encontrar era la noticia de que su hijo estaba muerto. Mire cómo a veces la fe de nosotros es probada. Por eso le estoy hablando de la batalla de la fe. Entonces yo recuerdo como un adolescente que yo miraba a mis tíos, a las personas que estaban ahí, a mis hermanos, a mi papá, y todos estaban con este interrogante diciendo, ¿y quién le va a decir a mi mamá? ¿Quién le va a dar la noticia? ¿Cómo se la vamos a dar? ¿Por qué? Nadie se atrevía, hermanos, a darle la noticia a mi madre, porque sabían que la iba a despedazar esa noticia, y más porque ella venía de estar sirviendo al Señor. Sabíamos que iba a ser un choque muy grande en su mente, sabíamos que el diablo iba a trabajar mucho en su mente, y sabíamos que el diablo le iba a atacar mucho la fe con esta noticia. Por fin, al final del día, se llegó el momento en el que mi mamá regresa de evangelizar. Entonces veo cómo las personas, algunas tías, se acercan con ella, la abrazan. Mi mamá se queda sorprendida porque hay tanta gente en la casa, ¿verdad? Y yo como un niño solamente de lejos mirando lo que está pasando, y veo que la abrazan, empiezan a llorar, y ella todavía dice dentro de ella, pero ¿por qué están llorando? ¿Qué pasó? Díganme. Una de las personas que le abrazó, entonces la abrazó fuerte, y fue cuando en ese momento al oído le tuvo que decir que Marcelo no estaba, que Marcelo había muerto. Y hermanos, lo de toda madre, un corazón despedazado, porque vuelvo a repetir, esto no tiene nombre. Este dolor no tiene nombre. Recuerdo que mi mamá se fue hacia su recámara, entró allí. Yo me imagino, ¿verdad?, que ella lloró porque no estuve ahí. Me imagino que estuvo yo sollozando por buen tiempo, ¿verdad? Hasta que la pude ver ya en la noche, que salió un poquito ya un poco más tranquila. Pero su hijo no estaba. Recuerdo que después enterramos a mi hermano y todo lo que se tiene que hacer. Pasaron unos días y mi mamá tuvo que dar un testimonio en la congregación de cómo Satanás batalló y le quiso robar su fe. Dice mi mamá
que venía Satanás y le decía: ya ves, si hubieras estado en tu casa, tu hijo no se hubiera muerto. Pero prefieres andar allá tocándole las puertas a la gente, hablándole de la palabra de Dios, y mira a tu Dios cómo te paga. Fíjate cómo ataca a Satanás. Fíjate cómo ataca a Satanás. Mira cómo tu Dios te está pagando. Tú estás evangelizando a la gente, hablándole de la salvación, hablando de la vida eterna, y en tu casa tu hijo muriendo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sí? Hermanos, esa fue una lucha muy fuerte para mi mamá en la batalla de la fe. Ella lo confiesa y dice: el diablo me gritaba todo eso. Por un momento yo quise renegar de mi Dios. Por un momento le quise gritar a Dios y decirle: Dios, ¿de verdad así me pagas? Cuando yo soy tu sierva y ando predicando tu palabra, ¿de verdad así me pagas? Llegando a mi casa y encontrando el cadáver de mi hijo en mi casa, así me pagas, Dios, así me pagas. Dice: de momento le quise gritar a Dios eso, y sabía que el que estaba inspirando eso no era otro más que Satanás. Él quería que yo maldijera a Dios. Él quería que yo me rebelara en contra de Dios. Dice: pero le doy gracias a Dios que pude guardar mi boca, mantenerme firme y darle gracias a Dios aún en medio de ese grande dolor. Mi hermano, hermanos, no alcanzó a bautizarse. Él era un creyente, estaba en el grupo de jóvenes, no vivía una vida desordenada, pero no alcanzó a bautizarse, llegar al día de los bautizos cuando él tenía que bautizarse. Había un temor en mi mamá, había una inseguridad en mi mamá, porque ella sabe que la Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces en mi mamá había una tristeza muy grande, pensar de que mi hermano se había perdido porque no se había bautizado. Ella cuenta que una noche, estando en un sueño, el Señor le dio una visión y dice que ella miraba una mesa muy larga, grande, en un lugar así blanco, totalmente blanco, y había muchos lugares y mucha gente sentada en esa mesa grande. Y entonces dice que ella miraba cómo iba viendo así cada persona que estaba sentada en esa mesa, hasta que llegó y miró donde había un lugar, y ahí estaba precisamente mi hermano Marcelo sentado en esa mesa. Y en ese momento dice que ella escuchó: no te preocupes, tu hijo está bien. Ella dice que en ese momento sintió el consuelo del Señor completamente, pudo descansar, y toda mentira del diablo se salió de su mente, y fue cuando ella entendió entonces que mi hermano había sido salvo para la gloria y honra del Señor. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque el ataque emocional es real. Satanás sabe, hermanos, que somos personas emocionales, y Satanás sabe que si algo le hacen a nuestros hijos, nos lo hacen a nosotros. Así que yo te estoy alertando con esta palabra. Es más, te lo está alertando el apóstol Pedro. Dice: estad atentos, estad alertas. Los mismos padecimientos se van cumpliendo alrededor del mundo en nuestros mismos hermanos. Ha habido gente, hermanos, que han pasado por este ataque emocional. Yo no le deseo a nadie de verdad perder un hijo. Es más, yo le ruego al Señor que yo parta primero antes que mis hijos. Que sean ellos los que me entierren a mí y no yo el que entierre a ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Es el ataque emocional. Tercer ataque: el ataque físico. ¿Por qué? Porque el diablo no solamente le quitó su economía, no solamente le quitó sus hijos preciosos, sino que el diablo le atacó físicamente en todo su cuerpo a él.
Sabemos lo que dice la Escritura, Job capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es lo que quiere Satanás, que nosotros blasfememos en contra de Dios cuando vienen estos ataques. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Qué difícil es este ataque del enemigo. Cuando por alguna razón nosotros enfermamos, y a veces hay enfermedades también muy fuertes y muy difíciles que vienen a la vida, ¿por qué no decirlo, de los cristianos? Si no has pasado por este tipo de ataque, no te sorprendas si pasas el día de mañana por él. Y cuando pases por él, no blasfemes en contra de Dios. Mantente firme en el nombre de Jesús. Que tu fe sea firme. Resiste al diablo, como dice en medio de la fe. Que tu fe sea firme. Resístelo. Resístelo. Cuarto ataque. Ataque familiar. Job en el capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate qué tremenda esta palabra que le dijo la mujer. ¿Retienes aún tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta era una palabra que venía de la misma boca de Satanás, amados hermanos. Esta fue la palabra que escuchó mi madre cuando mi hermano falleció. ¿Aún vas a seguir predicando? ¿Aún vas a seguir evangelizando? ¿Sí? No, ya, niega a Dios. Dios no te está pagando bien. Niégalo, maldícelo. Y deja de predicar la palabra. Eso no tiene nada, no te está dejando absolutamente nada. Esta mujer representa el ataque familiar que a veces viene sobre nosotros. ¿Sí? Hay ocasiones que Satanás ataca la familia. Hay ocasiones que Satanás ataca el matrimonio. Hay ocasiones que Satanás puede hacer que la esposa, ¿por qué no decirlo?, en un momento de debilidad pueda levantarse contra el esposo, o viceversa, que el esposo en un momento de debilidad pueda levantarse contra la esposa. Tengamos cuidado con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos exentos de ataques familiares. Satanás va a querer manchar el matrimonio. Satanás va a querer manchar el pacto que hemos hecho con nuestra esposa o con nuestro esposo, ¿sí? Según sea el caso. Satanás va a querer que se manche ese pacto, trayendo infidelidades, trayendo engaños, trayendo mentiras. Y tú debes de estar listo para cuando eso suceda, si es que sucede, hermano. Primeramente, Dios no va a suceder, pero si llegase a suceder en el cual Satanás ataque nuestra familia o nuestro matrimonio, usted y yo debemos mantenernos firmes en la fe. El último ataque, quiero terminar aquí. El último ataque sería el ataque social. En Job capítulo 2, versículo 11, encontramos que no solamente vino la mujer y le dijo: maldice a Dios y muérete, sino que dice el versículo aquí: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido,
vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él, para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres, fíjese otra vez esa misma señal, rasgaron su manto, dice, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Por qué digo que ese es el ataque social? Porque sabemos nosotros, amados hermanos, que sus amigos que habían venido para consolarlo, realmente vinieron para condenarlo. Los que hemos leído el libro de Job nos damos cuenta que sus amigos comenzaron a condenarlo, comenzaron a decirle, ¿sabes qué? Estás así porque de seguro has pecado, arrepiéntete, Dios te puede perdonar. Debemos de tener cuidado con el ataque social, porque a veces Satanás puede levantar a los amigos nuestros para burlarse de nosotros. Y más cuando las cosas no nos salen bien en nuestro matrimonio, o cuando las cosas no nos salen bien en los negocios, o cuando las cosas no nos van bien en nuestra familia o con nuestros hijos. Es probable que por ahí Satanás levante a alguien para que se burle de ti. Es probable que Satanás levante a alguien para que murmuren contra ti. Para que alguien diga, mira, va a la iglesia el hermanito y mira, le pasó esto. Va a la iglesia la hermanita y mira, el esposo le puso el cuerno. Va a la iglesia la hermanita y mira, su hijo así, asá. Debes de tener cuidado con la presión social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si duele cuando un familiar nos dice cosas malas, también duele cuando los amigos se tornan en contra de uno. Por eso, amado hermano, te voy a decir algo. Cuando pases por momentos difíciles, cuando pases por momentos de crisis, acompáñate de personas correctas. Busca a tus amigos, pero a los verdaderos amigos. A los hombres y mujeres de Dios que te van a ayudar, no que te van a condenar, no que te van a criticar, no que te van a poner el pie en el cuello para decir eres esto, eres lo otro. No, a los verdaderos amigos de Dios que te van a consolar y que te van a levantar. Busca a esos. Porque el enemigo se va a levantar con amigos o con personas a tu alrededor, vecinos, personas que lo único que van a hacer es criticarte o burlarse de ti. Y te van a decir, a ver, cristianito, a ver, ese hermanito, ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios te ayuda, no que tu Dios te protege, no que tu Dios tiene cuidado de ti. ¿Dónde está tu Dios? Y eso cala en tu corazón. ¿Sí? Así que tengamos cuidado con estos ataques del enemigo. Póngase de pie, por favor.